levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Con estas palabras del profeta que fue aserrado, le damos la más, pero la más cordial de todas las bienvenidas a los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. De esa manera nos pueden localizar en las redes. Con el buscador de Google nos pueden localizar de la siguiente manera. Ponen ministerio una voz que clama en el desierto. Así de fácil, así de sencillo. Pueden encontrarnos y localizar en nuestro canal más de 190 panes nutritivos que tenemos para su crecimiento espiritual. Así como suena, mi estimado, estamos felices, estamos dichosos, nos consideramos las personas más dichosas del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la dicha de proclamar y de predicar la verdad sin miedo. No hay una gota de temor ni de miedo en nuestros corazones. Aquí se predica la verdad claramente y sin rodeos. Le guste o no le guste a la cizaña. Al trigo le va a encantar, pero a la cizaña no. Pero eso no nos preocupa, porque nosotros estamos dispuestos a predicar la verdad claramente. Aquí no vamos a ocultar nada. Aquí se va a enseñar la verdad claramente de punta a punta. De tal manera que el que realmente se quiera salvar pueda aprovechar las preciosas y maravillosas enseñanzas que tenemos para compartir con aquellos o aquellas que realmente quieran tomar en serio su salvación. Oh, mis amados, qué precioso privilegio. Nos sentimos dichosos porque podemos llegar a sus hogares. Pero lo ideal sería que la palabra de Dios sea la que llegue a los corazones. Eso es lo que anhelamos de todo, pero de todo corazón. Hoy le traemos a ustedes el tema número 192 de nuestro enorme buffet espiritual. Oh, qué hermoso es el pan del cielo. Qué hermoso es disfrutar del verdadero pan espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, qué hermoso privilegio. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él
y solamente a Él sea la gloria hoy y por toda la eternidad. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Quiero antes de comenzar enviarle un saludo muy especial y muy cariñoso también al hermano Daniel Ramírez. Él nos escucha desde Panamá. Un saludo muy, pero muy especial, hermano Ramírez. Un abrazo enorme de la distancia. Un saludo también muy, pero muy especial al hermano Jean Carlos en Brasil. Un saludo muy, pero muy especial también para ese tremendo hombre de Dios que está ahí en su país haciendo tocar la trompeta de Isaías 58:1. Oh, mis amados, nos sentimos dichosos porque hoy tenemos un tema espectacular. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema extraordinario. Les puedo asegurar que lo van a escuchar por primera vez en su vida. Es un tema tremendo, pero vale la pena. Pero antes de comenzar, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección del Santo Espíritu del Señor. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima, por ser tan bueno, misericordioso y compasivo para con nosotros. Y en esta hora queremos colocar nuestras vidas en tus manos y pedirte que nos asistas, que nos acompañes, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Padre amoroso, bendice tu palabra al ser proclamada. Hoy vamos a estudiar un tema cardinal, un tema demasiado, pero demasiado trascendental, y anhelamos que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes este tema, de tal manera que podamos realmente evitar las incursiones de Satanás en nuestras vidas. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Bendice los esfuerzos que se están haciendo en el mundo entero para que tu palabra corra y llegue a muchos lugares y a muchos corazones también. Dejamos todo en tus manos. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda clase de pus o impureza espiritual, y que podamos realmente aprender a confiar en ti, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Oh Señor, ayúdanos a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a ser valientes en cuanto a la defensa de la verdad. Que podamos aprender a defender la verdad en cualquier circunstancia que nos toque pasar. Dejamos todo en tus manos. Bendice a los hermanos que en diferentes partes del continente o del mundo se unen con nosotros a estas programaciones, y que esta tesis teológica que se va a defender hoy pueda no solamente llevar el visto bueno del cielo, sino que también pueda diseminarse y esparcirse por todos los rincones del planeta. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos.
Acompáñanos y danos el valor que necesitamos para permanecer en defensa de la verdad. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos para comenzar un tema más de la maravillosa, preciosa y autorizada palabra de Jehová. Oh, qué hermosura es lo que vamos a estudiar en esta hora. Hoy vamos a estudiar un tema demasiado, pero demasiado clave. Es tremendo, mis amados, lo que vamos a analizar juntos en esta hora. Así que les animo para que puedan tomar apuntes y luego se animen y puedan predicar a otros también allí en el lugar donde se encuentran. Porque, mis amados, el tema de hoy es demasiado, pero demasiado cardinal. Vamos a mirar un poco nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Qué hermoso, mis amados, es poder predicar la palabra de Dios, pero como nos indica nuestro patrón Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a ver entonces el título que tenemos aquí en nuestra pizarra. El título del tema es un eclipse, pero satánico. Oh, mis amados, es tremendo lo que vamos a estudiar en esta ocasión. ¿Saben una cosa? La mayoría de las personas, cuando hablamos de eclipse, automáticamente les viene a la mente un eclipse solar o lunar. Pero en esta ocasión no vamos a hablar nada, absolutamente nada, ni de eclipse solar y menos de eclipse lunar. Hoy vamos a hablar acerca de un eclipse, pero satánico, o sea, un eclipse producido por Satanás. Oh, mis amados, es tremendo el bombazo que se viene a continuación. No se muevan de esta programación porque es espectacular lo que se viene. Ahora, los versículos que están en relación con este título son los siguientes. Vamos a buscar, vamos a poner, mejor dicho, acá en la pizarra, los pasajes claves. En primer lugar tenemos Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Este es un pasaje clave, demasiado trascendental. Este versículo 23 es crucial hasta decir basta. Vamos a enfatizar a muerte ese pasaje. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. También tenemos Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. También tenemos Hechos, capítulo 5. También tenemos Primera de Samuel,
capítulo 15, versículos 23 y 24. Y por último tenemos Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Estos pasajes, mis amados, son exageradamente claves. Son pasajes cruciales y lo vamos a considerar con mucho, pero con mucho cuidado, porque ustedes no tienen idea de el tremendo mensaje que vamos a extraer de estos pasajes. De todos estos pasajes que pusimos acá, los más trascendentales son Mateo 16, 21 al 23 y Lucas 22, 31 al 32. Los otros sirven como un complemento perfecto. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Dice así el registro inspirado. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, noten el versículo 22 y 23. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces viene el versículo 23 que tiene un peso enorme. Noten lo que dice el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Acá tenemos un tremendo eclipse satánico. Pero antes de empezar a sacarle el jugo a estos tres versículos del 21 al 23, pero principalmente el 23, vamos a unir este pasaje con los otros que tenemos acá. Vamos a buscar entonces Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice así el registro inspirado. Pero Satanás se levantó contra Israel. Noten, mucho ojo, mis amados, con esa expresión. Satanás se levantó contra Israel. Ese es un detalle que nos va a ser de muchísima, pero de muchísima utilidad. Por lo tanto, subrayen en su mente ese detalle. Sigue diciendo el versículo 1. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Subrayen también esa palabra
incitó. Esa palabra tiene un peso impresionante. Ahora, veamos también Hechos capítulo 5. Volvamos otra vez al Nuevo Testamento. Hechos, escrito por el doctor Lucas. Hechos capítulo 5, versículos 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, noten el versículo 3 que es clave. El versículo 3 es súper, pero súper clave. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Noten, versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mucho ojo, mis amados. Hechos capítulo 5, del 1 al 3 es crucial también. Ahora, veamos Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel, volvemos de nuevo al Antiguo Testamento. Esta vez el registro inspirado de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 23 al 24. Mucho, pero mucho ojo con estos dos pasajes porque son claves. Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cómo dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan lo tremendo que es lo que estamos viendo. Ahora, comparemos estos 4 pasajes ya leídos con Lucas 22, 31 al 32, que es crucial también, así como los anteriores. Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante. 31 y 32, hermano, es clave. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oh, mis amados, hemos leído unos pasajes cruciales, demasiado, pero demasiado claves son estos pasajes. Noten, Mateo 26, 21 al 23,
corre paralelo con Lucas 22, 31 al 32. Estos pasajes son cruciales, pero hasta decir basta. Ahora, escuchen bien, hermanos, lo que se viene, porque esto es un verdadero bombazo. Aquí sí que se viene un tremendo misil. Vamos a ver ahora la luz potentísima que el don profético, la señora White, arroja sobre todos estos pasajes que leímos, pero principalmente sobre Mateo 16, 21 al 23, subrayando más el 23 que los anteriores, y Lucas 22, 31 y 32. Noten, Cristo triunfante. Noten, hermanos, este bombazo que se viene. Cristo triunfante, página 277. Dice así: Satanás siempre. ¿Cómo? ¿Cada cuánto? Noten que no dice a menudo. No dice de vez en cuando. No, dice siempre. Satanás siempre se introduce. Ojo con esa palabrita. Esa palabrita es clave. Esa palabrita es demasiado, pero demasiado trascendental, mis amados. Noten, esta palabrita es crucial, pero exageradamente clave. ¿Qué dice Cristo triunfante, página 277, que Satanás siempre hace? Noten, se introduce. Introduce. ¿Dónde? ¿Dónde Satanás se introduce? Entre, ojo, entre el hombre y Dios. Vamos a poner acá dos flechitas. Acá está Dios y acá está el hombre. Noten, esta palabra hombre tiene que ver con el pecador arrepentido. Entonces, el Señor anhela comunicarse con el hombre. El Señor anhela ayudarle al hombre, principalmente al pecador arrepentido. Pero acá sucede el eclipse, porque entre estos dos hay un eclipse satánico. Así como suena, mis amados. Este es el eclipse satánico. Satanás siempre dice. Noten, Cristo triunfante, página 277, dice que Satanás se introduce y se interpone entre Dios y el hombre. Y ahí es que se produce el eclipse satánico. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, salta la pregunta. La pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿cuáles son los propósitos que Satanás tiene en mente al producir el eclipse entre Dios y el hombre, entre Jesús y el hombre, entre el Espíritu Santo y el pecador arrepentido? Esa es una pregunta clave. ¿Cuál es el propósito, o mejor dicho, cuáles son los propósitos que Satanás tiene en mente al realizar ese eclipse satánico? Sigue diciendo la cita.
Noten, Cristo triunfante, página 277, nos va a dar la primera de varias razones por la cual el enemigo hace este eclipse. Noten, Satanás siempre se introduce entre el hombre y Dios. ¿Con qué propósito? Ahí está. Siempre busca que el hombre sea su vocero. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten cuál es entonces el primer objetivo que Satanás tiene. El primer objetivo que Satanás tiene al hacer el eclipse es que el hombre se convierta en su vocero. Este es un detalle clave, mis amados. Por esa razón es que en Mateo 16 le utilizó a Pedro como su vocero. ¿Por qué? Porque fue Satanás el que habló, pero a través de Pedro. Entonces, el propósito, o mejor dicho, uno de los propósitos que Satanás tiene al hacer ese eclipse es convertirle al hombre en su vocero. Mucho, pero mucho ojo, mis amados. Noten cómo sigue diciendo la cita. Siempre busca que el hombre sea su vocero de sus sugerencias. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Acá tenemos algo impresionante. ¡Qué impresionante es lo que estamos diciendo! ¿Cuál es entonces el propósito que Satanás tiene en mente? Que el hombre sea el vocero del infierno, que el hombre sea el vocero de los ángeles caídos, que el hombre sea el vocero de Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados! Esto es demasiado, pero demasiado impresionante. Ahora, ¿qué tiene Satanás en mente al convertirle al hombre en vocero de Dios? La última parte de la cita nos va a decir: siempre busca que el hombre sea su vocero de sus sugerencias. Y noten el pedacito que viene ahora: antes que de las palabras de Dios. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito que Satanás tiene en mente? El propósito que Satanás tiene en mente es convertirnos a nosotros en sus voceros de sugerencias, de tal manera que desaparezca, se esfume por completo la palabra de Dios. Imagínense hasta dónde llega la cosa. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Si pudiéramos entender, mis amados, hasta qué punto llega la trampa del padre de la mentira. ¡Qué impresionante! Pero acá ya tenemos la primera razón. La primera razón lo hemos visto con claridad. Ahora, ¿cuáles son otras razones que Satanás tiene en mente al introducirse entre Dios y el hombre y hacer una especie de eclipse de carácter espiritual? Noten lo que dice: Cristo triunfante,
página 277 nos va a decir cuáles son otras razones más que Satanás tiene en mente al hacer el eclipse satánico. Dice así la declaración inspirada del don profético. El Señor ve el arrepentimiento de sus hijos. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta, hermano, que cuando yo les dije recién que esta palabra hombre equivale al hombre arrepentido? Esa persona que se humilló, esa persona que pidió perdón, esa persona que se postró delante del Señor pidiendo perdón por sus pecados. A eso se está refiriendo. Noten, el Señor ve el arrepentimiento de sus hijos y noten qué es lo que el Señor nota. Nota cuánto dolor padecen por un pecado que no pueden quitar. Noten, mis amados, que capta el Señor Jesús. El Señor Jesús capta el arrepentimiento, el dolor, la confesión por el pecado. El Señor capta que ese pecador no puede deshacerse de ese pecado y necesita que el cielo intervenga en su vida. Pero noten cómo sigue diciendo. Pero a medida que oran, sus oraciones son atendidas. ¡Qué tremendo! Noten, hermano, a medida que oran, a medida que esas oraciones son elevadas al trono de la gracia, ¡qué tremendo lo que se viene ahora! Noten lo que dice. Pero a medida que oran y sus oraciones son atendidas, noten, y acá se viene. Y esta es la razón por la que Satanás se propone interferir. Ahí está el eclipse satánico. Esta es la razón por la que Satanás se propone interferir y resistir a Cristo. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que acá tenemos que poner una segunda razón. Y la segunda razón que Satanás tiene en mente es impedir que el cielo conteste las oraciones. Oh, mis amados, qué espectáculo. Qué impresionante lo que tenemos acá. ¿Cuál es entonces la segunda razón por la cual Satanás anhela producir un eclipse entre Dios y el pecador arrepentido? Porque si el pecador se arrepiente de veras, confiesa y eleva sus oraciones al cielo, Dios va a responder esas oraciones y le va a brindar a ese hombre poder de lo alto. Le va a brindar a ese hombre toda la ayuda que éste necesita en la lucha contra las tentaciones o el pecado. Pero como Satanás sabe eso, lo que él quiere es interferir
interponerse para que cuando esas oraciones sean elevadas al cielo, no tengan respuesta alguna de parte del cielo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Pero la cosa no termina acá. Noten qué más dice. Es así como, hablando de Satanás, es así como camina. Ojo con esa palabrita. Noten qué bombazo impresionante se viene ahora. Es así como camina entre la persona que se ha arrepentido y Cristo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué hace Satanás? Satanás camina. Satanás camina entre Dios y el hombre con el propósito de que ocurra el eclipse satánico, de tal manera que él pueda cumplir los propósitos que tiene en mente al hacer dicho fenómeno impresionante. Oh, mis amados, esto es más impresionante de lo que nos imaginamos. Ahora, sigue diciendo, noten, intenta. Noten, una vez que logra hacer el eclipse, noten lo que Satanás va a intentar hacer. Intenta arrojar su sombra infernal. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir que acá tenemos que poner como número 3, arrojar su sombra. Noten, arrojar su sombra infernal sobre el hombre. Este es el tercer propósito que Satanás tiene en mente. Una vez que él logra realizar el eclipse, entonces lo que ahora Satanás va a hacer es va a arrojar sombra infernal sobre ese pecador arrepentido. Y noten, hermanos, intenta arrojar su sombra infernal sobre el alma. Y noten para qué. Esta sombra infernal, ¿para qué le sirve a Satanás? Le sirve a Satanás, noten para qué, para estorbar la fe y anular las palabras de Cristo. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Quiere decir que cuando Satanás arroja esta sombra infernal sobre el pecador arrepentido, lo que Satanás busca es anular dos cosas. Número 1, la fe que ya empezó a sembrarse en el corazón de ese hombre arrepentido. Y número 2, anular también la palabra autorizada de nuestro Dios. Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amados. Si pudiéramos realmente entender hasta dónde llega la cosa. Ahora, ¿cuáles son las 3 cosas que Satanás quiere eliminar con cada eclipse que realiza? Esta es una pregunta clave. ¿Cuáles son las 3 cosas que Satanás quiere eliminar al producir cada eclipse entre Dios y el hombre? Cristo triunfante, otra vez, página 277.
Acá se viene otro bombazo de primera, mis amados. Noten, si Satanás se interpone entre el alma y Cristo, noten, si Satanás se interpone entre el alma y Cristo, entonces se eclipsará el amor, la aceptación y el perdón de Cristo. Noten qué impresionante. Noten, hermanos, por qué Satanás está tan preocupado por hacer ese eclipse. ¿Por qué? Porque le quita tres cosas al hombre que Cristo le quiere dar. Número uno, el amor de Cristo. Número dos, la aceptación. Y número tres, el perdón. Aquí están, mis amados, las tres cosas que Satanás apunta para poder quitarle al hombre de parte de Dios. Satanás quiere eliminar el amor de Dios, que, como dice Romanos 5, es puesto en el corazón por el Espíritu Santo. Satanás quiere eliminar la aceptación y, por sobre todas las cosas, el perdón. Noten, ahí están las tres cosas que Satanás anhela eliminar del hombre. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que eliminando estas tres cosas, el hombre va directamente a la perdición. Qué asombroso lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta cardinal, mis amados. ¿De qué cosas Satanás nos convencerá si le permitimos que haga un eclipse entre nosotros y Jesús? Esa es una pregunta clave. Noten, vamos a borrar entonces algunas partes acá para que podamos tener espacio para escribir algo de la respuesta a esta pregunta. Noten, mis amados, vamos a ver a continuación cuáles son las cosas de las cuales Satanás nos va a convencer si nosotros le permitimos que él realice este eclipse entre el cielo y la tierra, o sea, entre el Señor Jesús y el pecador arrepentido. Acá se viene un misil, mis amados. Noten lo que dice nuestra elevada vocación, página 321. Anoten esto, mis amados, porque es un verdadero bombazo. Dice así la declaración inspirada: los hijos de Dios no deberían permitir que Satanás se colocase entre ellos y Dios. Acá viene algo tremendo, clarito como el agua, mis amados. Acá dice que ningún pecador arrepentido, ni siquiera uno, debería permitir que Satanás eclipse su relación con Jesús, su comunión con Jesús, su confianza en Jesús. No le puede ni le debe permitir el hombre o el pecador arrepentido a Satanás que haga eso. Pero noten lo que sigue diciendo: si lo permiten, os dirá,
que vuestras dificultades son las más penosas. Ojo con ese detalle. Anotemos ese detalle porque es tremendo. ¿Qué es lo primero que Satanás nos va a querer convencer? Satanás nos va a decir que nuestras dificultades son insuperables. Noten, lo primero de lo primero que Satanás nos va a querer convencer es que nuestras dificultades son insuperables, que nuestras dificultades son imposibles de sobrellevar y mucho menos de vencer. De eso es lo primero que nos va a querer convencer. ¡Qué tremendo, mis amados! Acá se viene algo espectacular. Entonces, lo primero que Satanás nos va a decir es que nuestras dificultades son muy penosas, que estamos pasando por pruebas demasiado, pero demasiado pesadas, y que esas pruebas no las vamos a pasar por más que recibamos toda la ayuda que el Dios del cielo nos pueda conceder. De eso el enemigo nos puede convencer. Acá lo dice. Ese es número uno. Número dos. Satanás, si lo permiten, os dirá que vuestras dificultades son las más penosas, las más gravosas que ser mortal alguno haya soportado jamás. Noten, hermano, lo primero que Satanás va a hacer es tratar de convencernos que nuestras dificultades son insuperables. Ahora, mucho ojo con el detalle que viene a continuación. Cuando Satanás nos quiera convencer de esto, ¿qué versículo le podemos citar? Ese es fundamental. Esa pregunta es clave. ¿Saben, hermano, qué versículo le podemos citar a Satanás cuando él nos quiera convencer eso? Cuando Satanás venga y nos quiera convencer que nuestras dificultades son insuperables, que las pruebas por las cuales pasamos son tremendas y que Dios nos está castigando más allá de lo que nos imaginamos, tenemos que decirles, escrito está. Y le citamos Hechos 14, versículo 22. Noten, hermano, qué versículo más espectacular. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Y en el instante, en el momento que nosotros le decimos, vete de mí, Satanás, porque escrito está, y le citamos Hechos 14:22, automáticamente las tinieblas que el enemigo quiera arrojar sobre nosotros van a desaparecer. O si prefieres, le puedes citar también Primera de Pedro 5, versículos 9 y 10. Cuando Satanás viene
para convencerte que las dificultades por las cuales tú estás pasando son insuperables, entonces tú le puedes decir: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y le citas Primera de Pedro 5:9, que dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora viene la hermosura del versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora: después que hayáis padecido un poco de tiempo, ahí está, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor, porque lo mismo que Cristo le dijo a Satanás, nosotros también le podemos decir: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y automáticamente las tinieblas desaparecen. ¿Por qué? Porque le estamos enfrentando con la palabra autorizada de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Creador. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa de la cual Satanás nos va a querer convencer? Noten, él colocará su vidrio de aumento. Sigue diciendo nuestra elevada vocación, página 321. Aparte de querer convencernos de las dificultades, noten lo que va a hacer. Él colocará su vidrio de aumento delante de vuestros ojos. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, número 2, entonces, acá ponemos vidrio de aumento. Vidrio de aumento significa que él va a querer exagerar la nota. Eso es lo que significa al decir: colocará delante de nuestros ojos un vidrio de aumento, en el sentido de que va a agrandar tanto la cosa de tal manera que nos quiera aplastar en el conflicto entre el bien y el mal. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Noten cómo termina la cita. Después de decir que colocará su vidrio de aumento delante de vuestros ojos, dice: y os presentará todo en forma exagerada para venceros por el desánimo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la cosa? ¿Se dan cuenta, mis amados, hasta dónde llega la cosa? ¿Se dan cuenta por qué Satanás quiere realizar un eclipse entre Dios y el hombre? Porque él anhela arrojar su sombra infernal sobre nosotros. Él anhela convencernos que las dificultades por las cuales estamos pasando son imposibles de superar, que nuestros pecados son imposibles de vencer, y coloca su vidrio de aumento de tal manera que tú puedas que él, mejor dicho, pueda convencerte de lo imposible que es
vencer las dificultades o las pruebas que tengamos que pasar. Ese es el propósito o uno de los propósitos que Él anhela realizar. Ahora, volvamos otra vez a uno de los pasajes que leímos al comienzo. Me estoy refiriendo a Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 16, 21 al 23 tiene una lección poderosísima en relación a lo que estamos viendo. Noten lo que dice. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando le dijo a Pedro, quítate de delante de mí? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y la respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 384 y 385. Noten, hermanos, aquí nos va a agrandar un poco lo relacionado al versículo 23. Y dice así: Satanás se había interpuesto. Ojo con esa palabrita. Esa palabra interpuesto es sinónimo de esta: un eclipse satánico. Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro. Ahí está. Noten qué propósito tenía. A fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Noten, hermano, qué propósito tenía Satanás al hacer un eclipse entre Jesús y el apóstol Pedro. El propósito que tenía era que a Pedro se le nuble la mente, se le oscurezca la mente de tal manera que no entienda el propósito de la muerte de Cristo. Ese fue el propósito directo que el enemigo quería realizar en la mente del apóstol Pedro. Por eso quiso hacer ese eclipse. Sigue diciendo: las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro. Ahí está. Noten, no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su maestro. Por eso es que les hice este pequeño ¿cómo podríamos decir? Esta pequeña ilustración gráfica acá. Noten, Satanás se interpone entre Dios y el hombre, pero con el propósito de arrojar su sombra sobre el hombre. Ese es el propósito. Y en este caso dice claramente que Satanás se proponía separarle de su maestro al apóstol Pedro. Y ahora, noten el tremendo detalle que viene ahora. Como si Jesús hubiera dicho: no te interpongas más entre mí y mi siervo errante. ¡Qué tremendo, mis amados! Esto es realmente asombroso. Como si Jesús estuviera diciendo: no te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor. Oh, mis amados,
Qué cosa más impresionante. Es asombroso, pero la historia se vuelve a repetir. Todos los días hay eclipse satánico. Todos los días del año se producen eclipses de carácter espiritual, porque Satanás camina entre Dios y el hombre. Y saben una cosa, cada vez que hay un suicidio, cada vez que una persona se suicida, cada vez que una persona se quita la vida, ¿saben por qué? Porque primero hubo un eclipse entre Dios y el hombre. Y Satanás le convenció a ese hombre de que no vale la pena seguir viviendo. ¿Para qué seguir viviendo? No vale la pena seguir luchando. No vale la pena seguir perseverando. Total, las dificultades y los problemas que tú tienes son insuperables. Y finalmente, ese hombre o esa mujer toma la terrible y funesta decisión de quitarse la vida. Pero ¿qué sucedió antes? Sucedió un eclipse de carácter 100% satánico. Oh, mis amados, cuántos ejemplos podríamos poner de lo que sucede después del eclipse entre Dios y el hombre. ¿Cuántos ejemplos podríamos poner de lo que sucede después de un eclipse entre Jesús y el hombre? ¿Por qué? Porque Satanás, por medio del eclipse, lo que quiere hacer es oscurecer la mente de la persona, así como quiso hacer con la mente de Pedro. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, noten cómo otra pregunta que vamos a responder. ¿Qué otro propósito tiene Satanás al realizar este terrible eclipse? Cristo triunfante, página 310. Acá se viene otro motivo, mis amados. Noten, mientras que los ángeles del cielo desempeñan su labor, los agentes del mal trabajan para guiar la mente en cualquier otra dirección. Noten, hermano, y esto nos trae a la memoria los primeros versículos que leímos. ¿Qué pasó con Saúl? Los ángeles caídos hicieron un eclipse entre Jesús y Saúl, y ellos mismos se encargaron de dirigirle a Saúl a consultar a una pitonisa. ¡Qué tremendo, mis amados! Lo mismo pasó con Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira hicieron lo que ya leímos en Hechos capítulo 5, fue porque sucedió un eclipse satánico y Satanás le convenció a ese matrimonio que no hacía falta que sean tan leales y tan fieles a las promesas que habían hecho. Y noten, hermanos, cómo terminaron. Qué tremendo resultado
trajo dicho eclipse. Y así, hermanos, podríamos poner decena y decena de ejemplos de lo que sucede como fruto o resultado de un eclipse no solar, no lunar, sino satánico. ¡Qué impresionante, mis amados! Por eso acá en Cristo Triunfante, página 310, dice que mientras que los ángeles del cielo desempeñan su labor, los ángeles caídos trabajan para guiar la mente en cualquier otra dirección. Y ahora viene. Satanás se interpone para que la mente ávida de entender la palabra de Dios se confunda. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que otro propósito que Satanás quiere es producir confusión. Acá está. Esta es otra de las cosas que Satanás anhela realizar como fruto directo de dicho eclipse de carácter espiritual. Ahora, ¿quiénes son los supuestos cristianos que crean un espacio para que Satanás realice el eclipse? ¿Sabían ustedes que muchas veces nosotros mismos le preparamos el camino para que Satanás realice el eclipse? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Esta cita que les voy a leer ahora está sacada del CD-ROOM de la señora White de la Review and Herald 7 del 6 de 1887 y dice así: los que siempre se están acercando un poco más al mundo. Ojo con eso. Tremendo detalle, mis amados. Noten, los que siempre se están acercando al mundo. Aquí está, mis amados, una palabrita clave: la mundanalidad. Los que se acercan un poco más al mundo y volviéndose más semejante a los mundanos. Ojo con lo que viene ahora, porque es impresionante. En sentimientos, ojo con esa palabra, vamos a poner acá una flechita: los que se acercan al mundo en sentimientos, o sea, que tienen los mismos sentimientos que los mundanos, en sentimientos, en planes, ojo con esto, en planes y en ideas. Ahí está. Ideas, los que se asemejan al mundo en sentimientos, planes e ideas, han dejado un espacio. Ojo con ese detalle, mis amados. Tremendo el detalle que viene ahora. Han dejado un espacio entre ellos y el Salvador. Ahí está. Noten, hermano, quiere decir que muchas veces nosotros mismos le preparamos o le asfaltamos el camino para que Satanás pueda realizar el eclipse entre Jesús y el cristiano. Sigue diciendo:
Y Satanás se va abriendo camino para ocupar ese espacio. Y en la vida de ellos se entretejen planes viles y egoístas manchados de mundanalidad. Oh, mis amados, qué tremendo. Eso quiere decir entonces que cuando ustedes le ven a una dama adventista del séptimo día vistiéndose mal, vistiéndose provocativamente o usando pantalones apretados y mostrando su cuerpo, es porque hubo un eclipse entre Jesús y ella, y Satanás le convenció a ella que vestirse de esa manera no tiene nada de malo. Que una mujer use pantalones o no es cosa de fanático. Que una mujer use joya o se pinte es cosa de terribles y tremendo fanático, que eso no interesa, que eso no tiene nada que ver en la salvación. Qué impresionante, mis amigos, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos realmente entender hasta dónde va la cosa. Ahora, ¿cuál es la recomendación del Espíritu Santo cuando Satanás se interpone con amenazas? Dios nos cuida, página 150. Qué tremendo y poderoso consejo viene a continuación. Buscad las preciosas promesas de Dios. Ahí está. Ese es un detalle clave, mis amados. ¿Qué tenemos que hacer cuando Satanás quiera producir el eclipse? Tenemos que citar las promesas del Señor. Tenemos que citar las poderosas palabras del Señor. Si Satanás interpone amenazas ante vuestra mente, volveos de ellas y aferraos a las promesas divinas. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está la receta, mi estimado. Aquí está la clave del éxito para que en tu vida el eclipse satánico sea un fracaso. ¿Cuál es la mejor tirada? ¿Cuál es lo mejor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. Esa es la mejor receta. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Sabían ustedes que cuando estamos deprimidos, es porque le permitimos a Satanás que se interponga entre nuestra alma y Dios? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre? Noten, en los lugares celestiales, página 54. Cuando estéis fuertemente apesadumbrados, noten, hermanos, lo que viene ahora. Ahora viene otro tremendo detalle. Cuando estéis fuertemente apesadumbrados. En otras palabras, cuando una persona está deprimida. Cuando a una persona le agarra una depresión tan fuerte que ya no quiere seguir luchando. Noten lo que dice.
Es porque Satanás se ha interpuesto, ojo con eso, entre vosotros y los brillantes rayos del sol de justicia. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que cuando Satanás hace este eclipse, lo que Satanás quiere es que los rayos, noten, los rayos del sol de justicia que salen de Jesús puedan ser completamente anulados y la sombra infernal pueda caer sobre la mente del hombre o de la persona arrepentida. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta hora. Y vamos a terminar este tema leyendo y saboreando juntos un versículo que viene al caso. Y este pasaje nos puede servir perfectamente de utilidad justamente en relación a lo que hemos visto en esta hora. Noten, hermano, Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Belleza de bellezas, ricura de ricuras, lo que viene a continuación. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Qué hermosura, mis amados! Ahí está. En mi corazón he guardado tus dichos para que cuando se produzca el eclipse satánico, yo esté en condiciones de hacer frente a ese eclipse. ¿Y cómo le voy a hacer frente a ese eclipse? El versículo dice clarito: en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tus palabras, para citarle a Satanás, para refregarle a Satanás en la cara cuando él quiera arrojar su sombra infernal sobre nosotros. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos capacite de tal manera que cada vez que el enemigo intente hacer o producir un eclipse, nosotros podamos salir victoriosos y Satanás quede completamente derrotado. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en esa dirección. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por el tremendo tema que hemos estudiado en esta hora y porque nos das la dicha, la oportunidad de compartir con tantas personas que necesitan conocer estas cosas antes que sea demasiado tarde. Oh Señor, entrénanos para que podamos realmente vencer cada eclipse que Satanás quiera producir en nuestras vidas. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Ayúdanos mucho, fortalécenos mucho, tonifícanos en gran manera. Te necesitamos demasiado. Ven a nosotros y que el Espíritu Santo pueda grabar este tema
en nuestros corazones, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.